Comenzando un cordial saludo a todos ustedes. Es un placer compartir esta mesa de diálogo plural como todas las semanas. No podíamos no tocar este tema, la economía boliviana, después del paréntesis que ha abierto el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, 11 años en la cartera. Tenemos que hablar de lo que hizo hasta hoy, tenemos que hablar de la economía boliviana hasta hoy y desde hoy hacia adelante, y dar una vuelta también por el mundo, porque son varias las crisis que se están cruzando y que plantean un panorama delicado para el mundo entero y obviamente para economías de la dimensión de la boliviana. Para esto tengo tres voces amigas, expertas del programa, que decía garantizan la pluralidad en este espacio que llega a ustedes gracias a Cadena A y al periódico La Razón. Como siempre agradecemos la mano tendida de Cadena A. Voy a comenzar por mi derecha dándole la bienvenida a Alberto Bonadona, economista, amigo de este espacio, de La Razón también. Hace un tiempito que no nos veíamos, ¿verdad? Sí. Gracias por estar acá. Y gracias a ti por invitarme. Se encuentra a su lado Lourdes Montero, economista, y le agregaría algo que le va a dar un plus a este programa entre dos economistas de la economía pura y dura, y es la economía social y la visión femenina, que siempre es diferente. Gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes Claudia, Montero, por la invitación. Muchas gracias. Y se encuentra a mi izquierda Horst Greve, economista también, tiene mucha experiencia en lo que es ser ministro de Economía, porque usted vivió esta experiencia, pero además es una persona muy atenta, es un investigador, un intelectual muy atento a lo que sucede en el mundo y en particular en la economía. Columnista, al igual que Lourdes Montero del periódico La Razón, así que es un gusto tenerlo con nosotros, Horst. Gracias por la invitación, Claudia. Con Horst. Todo gusto con ustedes tres. Horst Greve. Bueno, la única que no adolece de economista soy yo, así que voy a hacer las preguntas que se hace un ciudadano. Bueno, en este caso, una boliviana que se pregunta seguramente, como usted, ¿qué va a hacer de la economía boliviana sin Luis Arce Catacora, el ministro que ingresó al gobierno junto a Evo Morales? Ha sido ministro de Economía desde que Evo Morales es presidente del Estado Plurinacional. Son 11 años. Ha recibido varios elogios y varias críticas también de los ámbitos opositores, por supuesto. Pero hay un lugar común, y es que Arce ha manejado la economía boliviana racionalmente, lo ha hecho en función de criterios que, según muchos sectores, han sido racionales. Hay muchas críticas también. Hoy creo que es el momento de hacer un balance, además de, por supuesto, manifestar, y lo hacemos todos juntos, nuestros mejores deseos para el ministro Luis Arce, que abre un paréntesis por un tema de salud. Es un paréntesis que aparentemente va a ser largo, así que lo más importante para nosotros es desear una pronta recuperación al ministro. Mientras tanto, creo que es importante hablar del balance de lo que ha hecho en estos 11 años. Si habría que definir en un párrafo, Horst, lo que Arce ha hecho en el manejo de la economía boliviana en estos 11 años, ¿qué tendríamos que rescatar como principales titulares? Primero que nada, yo creo que hay que desearle pronta recuperación al ministro. Es lamentable que esté pasando por una dolencia complicada, pero pasando ahora a su gestión. Yo creo que en la época democrática del 82 al 2017, Arce ha sido el ministro de Economía más afortunado que uno puede imaginar. Ha tenido las mejores condiciones, envidiables desde cualquier punto de vista de comparación con periodos anteriores, porque las cajas, las arcas del Estado han estado repletas, fruto de circunstancias internacionales. Pero yo creo que además hay que decir que Arce ha hecho una gestión prudente. Ha manejado con mucha sensatez la holgura y la bonanza
en términos de hacer funcionar este modelo que se ha llamado modelo de crecimiento con redistribución y con sentido social. Creo que tiene el mérito de la estabilidad y la certidumbre. Ha proporcionado estabilidad a la economía, lo cual también hay que verlo como parte de una idea dialéctica. No todo lo que está estable está bien. Yo creo que hubiera sido conveniente que también se impulsen políticas de transformación del parque productivo, de actualización de nuestras plantas productivas y sobre todo las exportadoras, que han tenido más bien un tratamiento, creo yo, no muy afortunado. Y ha sido también el generador de una certidumbre en su relación con el resto de ministros, con la central obrera, los trabajadores y con la empresa privada. Ha servido de parapeto, de freno a todas las demandas que pudieron haber desbordado las disponibilidades financieras. Yo creo que aquí marca Horst una primera cancha que me gustaría matizar. No sé si lo va a matizar o usted va a afirmar todo lo que dice Horst, pero me atrevo a hacer un par de conclusiones. Uno, suertudo, chichudo, como decimos en Bolivia. Qué chichudo el Arce, porque tuvo las condiciones internacionales para hacer una gestión estable. Dos, quisiera tocar el ministro, su gestión prudente y la ideología, porque hay un gobierno. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada no es el mismo que el de Carlos Mesa o el de Evo Morales. Hay un paraguas político, ideológico, y creo que Jorge lo resume bien cuando habla de un tratamiento de la economía con redistribución. Creo que ha sido uno de los ejes también que tiene que ver con el color del gobierno del movimiento al socialismo. Es el segundo punto. Y el tercero es la estabilidad. Siempre vale la estabilidad. Nos quedamos con la estabilidad o hay que abrir forzosamente las puertas de la transformación de la economía. Y el último punto, Lourdes, es, si leo bien a Horst, el carácter de Arce. No hay que descubrir el agua tibia para decir que Arce ha sido duro con sectores conflictivos como sectores de trabajadores y, ni qué decir, sectores de la empresa privada. Creo que estos son los titulares. No sé si usted firma este primer diagnóstico de Jorge. Sí, yo creo que es una apropiada lectura de este equilibrio que reconocíamos en el ministro Arce en términos de un proceso, de una avalancha de demandas sociales, una capacidad redistributiva mejor por los ingresos económicos del Estado, pero que tenía que tener cierta responsabilidad, ¿no? Por eso incluso ha sido muy catalogado como altamente conservador el ministro, ¿no? Decíamos en muchas críticas que hemos podido observar de que él tenía una mirada bastante ortodoxa, conservadora, justamente por esta lógica responsable, ¿no? Cuando en algunos momentos se compara este proceso con el de Venezuela, es como si Arce hubiera sido un factor de certidumbre que el gobierno venezolano no tuvo, ¿no? Entonces yo creo que ese reconocimiento de su trabajo en términos de la desigualdad, de la redistribución, pero sin perder el horizonte de una responsabilidad y una estabilidad económica, son las marcas que este ministro ha dejado en la historia de Bolivia. Yo insisto, jalando otra vez el camino que luego Lourdes continúa. Más buen gestor que suertudo, más suertudo que buen gestor. ¿Quién se anima a decirlo? Socialista en términos de manejo de la economía, más conservador, e insisto en su carácter, duro, como dice la canción. Bueno, yo creo que el gobierno mismo del MAS no se caracteriza profundamente por su socialismo. Ahora, un economista como Armando Méndez diría, sí es socialista, ¿por qué? Porque se mete en la economía. Desde mi perspectiva, no llega a tener todas las características de un gobierno que se podría esperar
esté más preocupado por la gente, porque muchos de los aspectos que se han dado dentro de la economía han sido derivados de la gran cantidad de recursos que ingresaron al país. O sea, si ha habido una mejora en determinados ingresos y particularmente en sectores que tradicionalmente se consideran más pobres, digamos sectores de obreros, calificados y no calificados, han mejorado sus condiciones indudablemente, pero no veo yo que haya habido una política clara de redistribución del ingreso. Se puede hablar de los bonos, de las transferencias directas, pero cuando uno ve en el agregado son cantidades relativamente bajas que no han podido generar el proceso de redistribución que efectivamente se ha dado, pero yo insistiría más por el lado de la derivación de la gran cantidad de recursos que históricamente hemos recibido. Pequeño paréntesis, alguien que trabaja en la empresa privada como yo, le diría que si hay algo que hubo con sus propias sombras es la redistribución. Solo hablemos de la protección al trabajador en términos de cómo uno gestiona con la relación con el trabajador, siguiendo con los incrementos salariales donde se están formando clases sándwich. Si uno no incrementa a toda la empresa y solamente incrementa los salarios a las bases de los trabajadores, le cuento que se arma una crisis, por no hablar en el caso de una empresa periodística privada del seguro de vida, del seguro de esto, del seguro del otro. Es decir, yo creo que hay, y en los bonos también, en el caso de los bonos también creo que sí ha habido redistribución. No sé si respecto del conjunto hay más, sí, pero bueno, hablo de mí. Yo estoy de acuerdo en que hubo redistribución, pero ha sido resultado de esta abundancia. Ahora puede ser que haya habido políticas, como en el caso de las empresas, pero yo veo que no tiene las bases para permanecer, y es algo que también señalaba Horst en cuanto a el impulso que se debería haber dado al sector productivo, porque muy bien, se ha distribuido, ha llegado a más gente, pero podrán existir las condiciones de permanencia de esta redistribución. Ha crecido la clase media, pero tiene un piso fuerte para no volver a caer, más aún ahora que las condiciones están cambiando. Y más que crecimiento de la clase media, hay clases medias que están un poquito machucadas, hay más bien formación de otras clases medias en otros sectores. No sé. Yo tengo algunas observaciones, digamos, ya críticas a la evaluación global. Creo que ha sido un ministro muy poco concertador. Ha tenido dificultades personales para ponerse de acuerdo con, sobre todo, el Ministerio de Planificación y el Banco Central, que finalmente los ha sometido y se ha convertido en el dictador de la economía, en el zar de la economía. La calificación. ¿Está hablando de todos los presidentes del Banco Central? ¿Se atrevería a hablar prácticamente de sí. Hasta que ha logrado poner al Banco Central bajo su propia influencia, no ha parado Luis Arce. Por lo tanto, es centralista. En una situación en la cual la descentralización y el pacto fiscal era algo que se esperaba desde la reforma constitucional, y él ha sido la principal tranca. En segundo lugar, en la relación con los empresarios privados, nunca ha tomado en cuenta la importancia de la inversión privada, y la ha asfixiado en gran medida por una política salarial que él ha respondido mucho más que el ministro de Trabajo. Los aumentos salariales y el doble aguinaldo han sido lesivos para la creación de empleo. Han favorecido políticamente, con ingresos suplementarios, a los que tienen empleo estable, pero ha dificultado la incorporación de nuevos. Y ha desportillado la estabilidad de muchas empresas privadas. Bueno, las empresas privadas se quejan de que no han podido aguantar en muchos casos ese nuevo costo. Y creo que ha sido demasiado rígido en la política cambiaria. Yo creo que en algún momento había que cambiar la política cambiaria. Ahora va a ser mucho más difícil, no digo devaluar, flexibilizar, para acomodarse a una circunstancia cambiante donde varían los tipos de cambio de los socios comerciales, varían las relaciones cambiarias con las potencias económicas. ¿Por qué habría que flexibilizar, Jorge? Lo pregunto desde una ciudadana que tiene su cuenta en bolivianos. Si algo ha logrado Arce en mí
es confiar en mi moneda. No se me ocurre... Esa estabilidad que ha dado, esa certidumbre que ha dado, ha hecho que la economía se vuelva rígida y pierda competitividad internacional. O sea, en este momento hay un castigo fuerte a los exportadores, hay un beneficio importante a los importadores entre los legales y los ilegales. El contrabando está fomentado por el tipo de cambio en relación a los precios de los países vecinos. O sea, no se puede manejar una economía con el volante rígido. Y para los que estamos en el avión, los que no somos exportadores, importadores, vivimos de un salario, tenemos una cosa más interna como movimiento económico, ¿no es algo peligroso? ¿Algún movimiento cambiario? No. Yo creo que lo que se tiene que evitar son traumas, de tal manera que tú adoptas los famosos paquetes económicos en cierto momento, que tratas en un solo episodio de corregir todas las variables y los precios relativos. Yo creo que el tipo de cambio tiene que oscilar en función de ciertas circunstancias con una administración prudente, y en todos los países que aplican esa política de ir preservando su balanza de pagos para no perder reservas cuando el tipo de cambio está muy bajo. Entonces la gente se acostumbra. Horst ya ha agarrado pinzas más finas en la cirugía, le ha dicho poco concertador, le han dicho conservador también por acá, centralista, poco flexible en la política cambiaria. ¿La seguimos criticando? Yo no coincido plenamente con esa mirada, ¿no? Yo creo que la bonanza se puede gestionar de maneras desastrosas, como Venezuela, digamos, es como el ejemplo emblemático, ¿no? Yo creo que sí ha tenido varias virtudes en términos de la gestión financiera, del manejo estable de la economía, esta bolivianización. Creo que ha tenido su periodo virtuoso, tal vez ya ha llegado a su límite como sostiene Horst, pero ha tenido sus virtudes, y era muy difícil hacer una gestión económica cuando tendrías tanta centralidad en la gestión política. Yo creo que el primer ciclo del presidente Morales, toda la energía, toda la, se puede decir, intencionalidad estaba dirigida a hacer una gestión política, o sea, a mantenerse vigente en el poder, ¿no? Recordemos que han sido tiempos conflictivos. Efectivamente, el fenómeno de precios internacionales ha sido un espaldarazo muy importante para una buena gestión, pero vuelvo a decir, o sea, la bonanza también se puede haber gestionado mal. Y yo me sostengo en que se gestionó de manera responsable, con certidumbre, y eso nos ha dado una estabilidad económica sin la cual no se entendería la permanencia del presidente Evo Morales por los últimos 11 años. Usted, ministra de Economía, digamos, ¿se atrevería a ir un poco más allá en la política cambiaria? ¿Se atrevería a soltar un poco más y ser menos concentradora? ¿Sería más concertadora? Yo creo que en este momento estamos para un viraje de esa dimensión. No traumática, como dice Horst, porque creo que ya tenemos muchos traumas históricos en nuestra memoria y en nuestra piel, pero deberíamos hacer de las cosas de la manera distinta. Ese famoso dicho de no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Yo diría, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar buenos resultados, o sea, iguales resultados. Ya no podemos seguir combatiendo la desigualdad, la pobreza con las mismas recetas que hasta ahora hemos hecho. ¿Coincide con estos diagnósticos? No, yo la verdad que creo que la bolivianización se volvió como la punta de una pirámide invertida. O sea, la economía boliviana está sobre esa punta y todo el resto de la estabilidad de la que se habla está parado ahí. O sea, pero esa es, en el momento en que uno cambie un milímetro, vale decir, cambie en vez de 6,96, subamos a 6,97 el tipo de cambio, la bolivianización empieza a desmoronarse. Se habla mucho de que sí, hemos perdido competitividad. Sí, yo creo que en algunas situaciones se ha perdido, y particularmente yo veo que no es tanto el sector industrial que ha perdido competitividad como el sector agrícola, por ejemplo. O sea, importamos papas del Perú porque son más baratas, claro que sí. Ahora, desde el punto de vista del consumidor,
bueno, sigue comprando las papas relativamente baratas, aunque ya no se tienen papas nacionales en la cantidad de antes. Ahora, mucha gente dice, bueno, no hay ni productos, las mandarinas también son del Perú. Bueno, claro, ahí no tienen la culpa el tipo de cambio, la que tiene el tipo de cambio es la coca. O sea, la coca ha desplazado a la mandarina. Ahora, pensar en un tipo de cambio que se pueda en este momento modificar, yo lo vería demasiado traumático. Ahora, claro, el asunto está que esa bolivianización, el tipo de cambio, tienen el soporte de las reservas internacionales, pero las reservas internacionales debieron haber tenido, si se lograba una política muy clara, una contraparte productiva, porque ya se sabe que las materias primas suben y bajan, o sea, tienen el ciclo conocidísimo. Entonces, se sabe que en algún momento ya iba a caer ese. Pero, ¿qué se hizo para evitar que solamente se dependan de las divisas que da las materias primas? Y en ese sentido yo creo que se lo hizo aún más frágil el modelo. Como no hay nada que reemplace, bueno, lo que tenemos que hacer es ahora darle una cosmética a las reservas internacionales para que no caigan más rápido en apariencia. Porque en este momento debían estar en 9.300 millones. Están en 10.300, ¿por qué? Por la deuda soberana, 1.000 millones de bonos que se puso en el mercado internacional, entraron a las reservas y, bueno, da la impresión de que no está cayendo al igual que el año pasado. Alberto. Pero a fin de este año, si quitamos esos 1.000, va a estar por encima de los 2.300 la caída. Alberto ha vuelto a esa frontera de salir a la transformación de la matriz económica, dejar de ser vendedores únicamente de materia prima, de gas, de lo que nos está trayendo dinero, porque dependemos del precio del petróleo, que ha bajado muchísimo, ahora está subiendo un poquito, pero saben ustedes, los expertos, que a los $100 el próximo año no vamos a llegar, que estamos más o menos en el promedio, que el próximo año de repente logramos esta estabilidad de precio, pero que el siguiente se vuelve cambiante. No hay, pregunto, si no tenemos ya o está en peligro esa resiliencia de la que habló acá otro experto, expresidente del Banco Central, Gabriel Loza, de esta posibilidad de la economía de resistir a las tormentas internacionales. No lo vamos a hacer, lo acaba de recordar Alberto Bonadona, en la medida en que dependamos de este tipo de economía. Pero a lo largo de estos 11 años se ha hablado mucho, pero no sé cuánto se ha logrado realmente en llegar a un producto con valor en distintos sectores. Usted es más bien pesimista, ¿no? Yo creo que la industria manufacturera, como siempre en el país, ha sido la cenicienta de la política económica. Fíjense ustedes cuántas variables la afectan negativamente. Los aumentos salariales, que no han estado acompañados de criterios de productividad, se han aplicado de manera general a toda la economía y por lo tanto han afectado en buena medida al sector industrial manufacturero. Segundo lugar, la tenaza de la tributación. Es evidente que el ministro Arce ha forzado la recaudación tributaria, por lo tanto ya son dos costos adicionales del sector industrial. Y no sé si se ha ampliado realmente el universo tributario. Algo se ha ampliado, vale decir. Pero de todas maneras, por recaudar para el Estado, por beneficiar a los trabajadores por encima de los incrementos de productividad y por mantener el tipo de cambio fijo, ha aparecido la competencia del contrabando y de las importaciones legales, las dos. Ha crecido mucho el comercio, tenemos una plétora de restaurantes, de boutiques, de automóviles, etcétera. Por lo tanto, difiero un poco con Alberto en el sentido de que la agricultura es la que más ha sufrido. Yo creo que la que más ha sufrido es la industria. Y es la industria el sector que puede generar transformaciones en el conjunto del aparato productivo porque incorpora tecnología, porque se mueve más dinámicamente, que genera empleos también. Debería generar empleos y la política salarial es mejor. ¿Qué industria en particular estarías hablando? Bueno, estoy hablando... Si hablas de confecciones, no hay dónde salvar.
Bueno. No hay dónde, porque los chinos nos hacen... Pero con un crecimiento interno tan interesante como el que parece que hemos tenido, uno pensaría que la microempresa, la mediana empresa podía estar pues proveyendo desde la ropa que usamos hasta lo que consumimos. Por ejemplo, toda la transformación de alimentos era una oportunidad importante. Ahí yo coincido, ¿no? Claro. Yo creo que sí, si hubiéramos sido mucho más innovadores y creativos en promover el consumo boliviano y no solo tener una marca y pensar de que las fuerzas del mercado iban a hacer el resto, ha sido un error efectivamente, y sí estoy de acuerdo de que son señales de... Siempre nos dicen de que el empleo estable o el empleo que tiene estos beneficios son 18, 20% máximo, pero tiene una capacidad de contagio al resto de la economía que me parece muy importante, ¿no? Entonces sí, yo coincido de que la agricultura no le ha ido tan mal como podríamos analizar que le ha ido a la industria, y sí se podía hacer mucho más. Sí, ahora, yo lo que veo es que... me pongo a pensar de qué industria estamos hablando. Si yo pongo a pensar en la industria transformadora, por ejemplo, ¿a Vinto le habrá ido mal, sea del Estado o no sea del Estado? No, le ha ido relativamente bien. Pero no podemos ir más allá. O sea, aparte de fundir estaño, no vamos a hacer nunca nada más. Es que estamos hablando de la industria generadora de empleo. Bueno, a Vinto veces genera pensamos mucho empleo. solamente que la industria es importante por su contribución en la economía. Yo siempre digo, necesitamos empleo estable, de calidad, y eso nos los da la industria, la transformación. Entonces yo hablaría ahí de una industria que es la que no tiene chimeneas, que es la industria del turismo. Y el turismo pudo haber sido impulsado de una manera extraordinaria con toda la cantidad de dinero que hemos recibido. Y eso no ha ocurrido. Y yo agregaría con la marca país que Evo Morales pero nos ha proporcionado, bueno, que no es menor. Sudáfrica todavía basa su industria del turismo en la marca de toda la lucha del apartheid, ¿no? Sí, está bien. Sí. Sin embargo, ¿qué es lo que ha ocurrido cuando se ha intentado ponerle una marca país a la quinoa? Bueno, resulta que no se ha pensado en todos los pasos. Y ahora, en poco, el mayor productor de quinoa va a ser Australia, mayor que el Perú. Sí. Y Perú nos ganó hace un tiempito. Y Perú nos ganó hace un tiempo. Sí. Pero es cuestión de ver, incluso Colombia nos va a ganar en producción de quinoa. Uno ve también, en coca ya nos ganó, sí. Hace rato también. Hace mucho rato. Pero los productos que genera Colombia con quinoa, el empaque, las combinaciones que está haciendo, la publicidad se la ve en el cable, es algo impresionante. Y yo me pregunto, ¿y no podíamos haber hecho lo mismo? Claro que sí, más aún, teníamos que haber hecho una quinoa que se la vuelva híbrida, o sea, que no pueda ser reproducida en otros lados. Antes de exportar, hemos regalado nuestra quinoa al mundo, y ahora el mundo, por supuesto, la está utilizando. Okay, y para quienes quieren comprar quinoa, el precio está altísimo acá. Pero estás focalizando siempre en la industria que es el paso siguiente a las materias primas, sea minerales por las fundiciones o la transformación de los productos agropecuarios. Yo creo que es más importante que eso la industria manufacturera típica en los sectores de la madera, por ejemplo. Teníamos una muy buena industria de madera que ha desaparecido y que lo curioso es que no se ha beneficiado con el boom de la construcción. Si se hacían políticas adecuadas, todo lo que se ha invertido en construir edificios y construir en Bolivia pudo haberse beneficiado a vidrio, la parte de todo lo que son artefactos que se importan de Colombia, la madera, los muebles, todo lo que es también el decorado, etcétera, que es importado hoy en día. Y pero ahí estarías hablando de una sustitución de importación que no se hizo. Exactamente. Y para eso no tenía que ver mucho el tipo de cambio. Ahí era la política para generar vivienda, no en la manera que se está haciendo con una corrupción increíble y de 4 casas cada año, sino era una gran industria de la vivienda para solucionar el problema de la vivienda. Y eso suponía un impulso y de empleo. Y se ponía un impulso muy claro de política pública. Ahí yo añadiría es. Además el incentivo para hacer empresa. A mí me preguntan si quiero ser asalariada o empresaria. Asalariada, pido mi doble aguinaldo, pido mi incremento salarial, lo que tenga. Y no te inscribes difícil al RIN. Exactamente. Después de esta pausa vamos a hablar de la intervención, lo dijo Alberto en algún momento, la intervención del Estado en la economía. Tiene que intervenir, ¿no? Esto hace
un Estado socialista, ¿no? Cómo interviene, regula, hace empresa, hablaremos del ejemplo de YPFB hasta el de Papelbol. Enseguida hablamos.